Sí, yo creo que una de las cosas muy interesante, muy doloroso, muy complejo el tema. Hay que cuidar a los que nos cuidan, eso es algo bien importante en todas las áreas y en esta en particular, en donde, esto lo hablaba con un amigo policía, muchas veces el policía es el que está en esas situaciones donde ningún otro funcionario está, ¿no? En eventos, bueno, sí, ni con que la hablar de cara homicidio, oscura de la humanidad las todos los personas días, que ¿no? se suicidan, ¿sí? En la sociedad civil, bueno, son el que primero llega es un funcionario policial. Pero lo que da la sensación es que a la administración, al Ministerio del Interior en particular, le está faltando información para entender el problema y entonces poder diseñar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Las cifras estas que tenemos y que Victoria traía a colación, que triplica la tasa con respecto a la población general, las conocemos por un pedido de acceso a la información pública de los periodistas de Radio Sarandí, que después circuló en la prensa. Entonces, la sensación que da es que la administración todavía no tomó cuenta de que esto es un problema, porque inclusive hay... De hecho, el propio González, ex director de Convivencia, Exacto. cuando se le consultó, creo que fue en este programa. Lo minimizó. No, él dijo que era como lo mismo que pasaba en la sociedad en general. Claro, pero no, si la tasa, no triplica no puede ser lo mismo. Es el dato que tengo. Entonces hay que, tratar de entender. Hay que tratar de entender, por ejemplo, ¿son en qué localidades? Si son en algunas funciones en particular en las que estas cuestiones de angustia y estrés están sucediendo. En diálogo también con otras organizaciones, lo que supimos es que ciertas dinámicas internas de cómo se relacionan los mandos con los subalternos, ciertas cuestiones de abuso de autoridad, inclusive de maltrato, podrían estar explicando algunas de estas situaciones de malestar laboral. Creo que son cosas a las que hay que estar atentos, porque se necesita información mucho más precisa. ¿Fernando? Bueno, yo estaba escuchando al representante de CIDEPAC. CIDEPAC es una organización que nuclea unos 90 o 100 policías de Canelones, más o menos. Es un sindicato muy chiquitito, con muy poca representatividad. No quiere decir que los planteos que hagan no vayan en la línea. Los han hecho otros sindicatos también, ¿eh? No, pero son chiquititos. El CIFPOM, por ejemplo... Tiene 15.000 y plantea lo mismo. En Canelones tiene 1.600. No estoy descalificando el planteo, estoy ubicando en la realidad. Y además el sindicato tiene un vínculo muy cercano con una organización política que tiene que ver con el mismo sector político del intendente de Canelones. Yo, para poner las cosas de hecho, uno de los colaboradores, Jorge Molina, de nuestro invitado, es un jubilado policial, es colaborador suyo, fue candidato por Orsi en las elecciones, o sea, hay una cercanía muy importante. De hecho, una vez denunciaron, que no quedó en la nada, ¿no? Denunciaron ustedes mismos un secuestro por parte de los presos a unos guardias policiales que no quedó en la nada, pero la denuncia fue a Orsi, que nadie entendió por qué, porque tenía que haber sido al Ministerio del Interior o al INR, pero sin embargo fueron a hablar con Orsi para que interceda para los derechos humanos. Es decir, me parece que tiene un manejo político, todo eso para darle ¿Aún contexto. Cuando estamos hablando de suicidio? Sí, bueno, pero hay que saber quién es el interlocutor y todos tenemos que saber quién es el interlocutor. Incluso él mismo tuvo alguna cuestión con la justicia en determinado momento. No importa. Para darle contexto, realmente la tasa de suicidios en la policía es mucho más alta que la del total de suicidios. El año pasado fueron 818 suicidios el año pasado, perdón, la reiteración, y policías fueron unos 20 aproximadamente. O sea que la tasa sobre el total de la población es del 0,02 y en la policía es de 0,3. Es altísimo, mucho más relevante. Sin lugar a dudas, ahí hay un problema. El CIFPOM, Patricia Rodríguez, ha estado acá con 15 o 16.000 afiliados, ha estado acá declarando más de una vez sobre el tema. Tienen un proyecto presentado. También a nivel del Ministerio del Interior, el ministro actual, Luis Alberto Heber, armó una comisión de salud mental para la policía que tiene una serie de acciones previstas, algunas ya ejecutándose y otras previstas. La comisión para seguimiento e implementación de todos los puntos ya está en marcha, que tiene un control psicofísico, evaluación y seguimiento con técnicos del Ministerio del Interior, tiene capacitación en cuidado de la salud mental, incrementar los talleres, tiene un canal de comunicación, una campaña de prevención del suicidio, tiene un 0800,
previsto, todavía no implementado, tiene una sala de preinternación. Es decir, hay una preocupación real del Ministerio del Interior por estos Bien. casos, de buscar una solución al tema. Es decir, hay mucha cosa que se hace, evidentemente todavía no fue del todo efectiva, la preocupación es real, la que promueve el entrevistado, pero a veces quizás determinado tipo de apariciones mediáticas, de comunicados y todo, a veces, no digo que sea el caso, pero a veces tienen más que ver con darle visibilidad a determinadas posturas Bien. que buscar soluciones al problema. Vuela, ¿qué puede decir al respecto? Bien, en principio volver un poco a la temática que nos convoca, que es el tema del suicidio en la policía. Nosotros en la pausa hablábamos de que era importante entender de que las herramientas que hasta el día de hoy articula el Ministerio del Interior a través de Sanidad Policial, es importante no descartarlas, es importante complementarlas con toda una nueva estrategia de trabajo que implica este abordaje integral, que implica la educación, que implica trabajar a nivel psicológico, desde lo previo incluso firmado en el contrato policial, que el policía sepa que ingresa a pasar por ese nivel de análisis para poder aportar. Eso quería dejarlo en claro porque a veces quizá los tiempos no permiten comprender y uno piensa en confrontación de cosas y no es así, es complementariedad de lo que hablamos. Al respecto de particularmente de lo que planteaba Antes de ir a lo político, Sí. ustedes irían por el todo, acompañamiento terapéutico siempre. Exacto. Mantener lo que ya se tiene, esas puertas, esas ventanas de escucha, Sí, esas estrategias ya articuladas. De hecho, yo en la primera instancia en la que se habló del programa de pares, de que hablaba de directores, yo participé como policía comunitario de la seccional Cuarta Las Piedras, con otro montón de compañeros, y en realidad es un poco peligroso ese programa porque la persona tiene que estar verdaderamente capacitada para poder llevar a cabo la tarea bien, ¿no? Y no terminar llevándose a su casa la angustia de una pérdida o el no haber tocado un tema a tiempo o no haber sabido, porque implica Dejarlo todo en manos de profesionales. Eso mucha es lo que quiere formación, decir. mucha formación. Está El bien. compañero escucha, de hecho lo de pares está en la piel de cada compañero. Esa otra función lleva mucho recurso, lleva mucha educación. Entonces, hablar de esa complementariedad, esa capacidad de traer cosas nuevas a la evolución de este siglo XXI, que ya tiene 23 años de caminado, y que la policía uruguaya en realidad sigue pensando en términos de sanidad y en términos de servicio, casi que con una mentalidad de principios del siglo XX. Entonces, ya desde el reclutamiento hasta la jubilación es necesario que ese funcionario pase por otros tamices que hasta ahora no se han visto. Muy bien. Vuela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Disculpen los panelistas que quedaron afuera, pero se nos fue realmente el tiempo. Bueno, ojalá que esto tenga alguna repercusión positiva y que, insisto, ¿no? Lo que hoy trae Vuela, ya lo habían traído otros sindicatos de la policía. Es un tema que obviamente preocupa y mucho. Perdón, Sí. ¿podría tener una pequeña, antes de irme? ¿Qué? ¿De qué nos sirve ser grandes, sí, si no tenemos capacidad de hablar y de decir cuándo y dónde sea lo necesario? Cuando estás con la investidura del trabajo sindical y cuando sos un servidor público, que sos asistente de la justicia, no la justicia, tenés que estar a la altura. Y eso solo lo hace gente que se pone el uniforme y sale todos los días a trabajar. Yo ayer tuve guardia de domingo en la seccional Cuarta de las Piedras. Hay mucha gente que no. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.